El componente práctico de la etnografía es primero tener claro la noción de proceso, diseño y proyecto de investigación. En lo diario, en lo cotidiano, generalmente se suele utilizar este término para llamar a todo lo mismo, pero en realidad conceptualmente son tres cosas distintas. Y esa definición conceptual tiene que ver con el aporte que hace Samaja en su libro Epistemología y Metodología. El diseño es la parte metodológica propiamente dicha del proceso de investigación científica y es la donde se define el qué, el cómo, el cuándo y el con qué. ¿Sí? Es la estructura básica del proceso de investigación científica. Es donde nosotros mencionamos el problema, las hipótesis, el objetivo, los objetivos, el marco teórico conceptual, y es donde se define propiamente dicho, o es donde se construye el universo de estudio, si vamos a trabajar con una muestra o las unidades de análisis, el diseño de los instrumentos de recolección de datos, la operacionalización de los conceptos o categorías analíticas, y es donde también definimos qué tipo de análisis vamos a hacer con los datos. Eso es un diseño. Ahora, el proyecto es la realización del diseño y siempre debe cumplir con los formatos institucionales de la institución que lo requiere. Es decir, tiene que ver con las cuestiones, con los estilos, con los tipos de letra, con los tamaños de letra, con el formato, con el interlineado, ¿sí? Con la cantidad de páginas, etc. El hecho es que el componente más importante del proceso de investigación es el diseño. Y el proyecto es la realización de ese diseño cumpliendo con estas cuestiones del formato. El proceso comprende al diseño y al proyecto. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo convertimos nosotros un problema de la realidad en un problema de conocimiento científico? Fíjense que si nosotros decimos que la etnografía puede abordar cualquier problema de la realidad, que justamente esto es el gran aporte que hace Cliff Kerr a mediados del siglo pasado, ¿sí? Donde uno podría decir que hace una ruptura de la etnografía, porque él promueve que la etnografía puede abordar cualquier problema de la realidad. Entonces, ¿cómo construimos un problema de la realidad, ¿sí? En un problema de conocimiento científico para ser abordado desde la etnografía? El primer paso es familiarizarse con la teoría. Es impensable sostener que uno puede hacer investigación sin teoría. Convengamos que la teoría lo podemos tener en el acervo de conocimiento a mano, pero aun cuando tenemos un conocimiento incorporado, ¿sí? Aún así debemos familiarizarnos con la teoría. Debemos ir a las tesis de grado posgrado, debemos ir a las publicaciones científicas, debemos irnos a los libros, pero no se concibe a un problema sin teoría. ¿Por qué? Porque la construcción de un problema de conocimiento, problematizar un problema de conocimiento científico, es que tiene un componente teórico y un componente empírico. Y la búsqueda o la familiarización de la teoría daría respuesta a este primer componente. Otra tarea que debe hacer un científico es entrevistar a un informante clave o experto. El informante clave es aquel que proporciona información respecto del problema que voy a abordar. Sin embargo, el experto es el que proporciona teoría del problema que voy a abordar. Pero nosotros podemos encontrarnos en una persona que sea informante clave y experto a la vez. Lo ideal sería encontrar una persona que sea ambas cosas a la vez. Y nosotros tenemos que entrevistar. ¿Para qué? Para rescatar la cuestión teórica y la cuestión empírica del problema. Y por último, tenemos que hacer observación en terreno respecto del problema. La observación en terreno aporta los datos empíricos del problema. Entonces,
Y cuando hablamos de la observación en terreno significa que el investigador debe ubicarse en el lugar donde está el problema. Se imagina que si yo quisiera trabajar y quisiera hacer etnografía en los recreos, o en los recreos, para ver cómo se comportan mis alumnos, mal podría estar yo ubicada en otro espacio que no sea el recreo. Entonces, la observación en terreno obliga a que que el investigador se ubique en el lugar donde está el problema. Yo le voy a dar otro ejemplo tal vez muy al extremo. Si uno quisiera hacer etnografía de lo que ocurre en las cárceles, el investigador sí o sí tiene que estar adentro de la cárcel, tiene que interactuar, relacionarse con los reclusos. Mal podría hacer etnografía estando fuera de la institución carcelaria. Entonces, si esto lo llevamos a una problemática de una institución educativa, sea que transiten los alumnos, los docentes o directivos, o los padres, o toda la comunidad, obliga a que el investigador tiene que estar en el lugar donde está el problema. Y eso es la observación en terreno. No solamente decir qué es lo que veo del problema, sino cómo lo veo, cuándo lo veo, en qué momento lo veo y en qué circunstancia, o sea, la cuestión del contexto es importante. Entonces, esta cuestión contextual, ¿sí? Esa tarea de la observación en terreno es la que define la cuestión empírica del problema. Entonces, familiarizando con la teoría, la entrevista a un informante clave o experto y la observación en terreno es la que me va a dar los elementos para que yo pueda plantear y formular el problema de conocimiento científico. Fíjense que aun cuando yo haya dicho una cosa primero, otra tarea segunda y la otra tercera, en realidad estas tareas son tareas paralelas y simultáneas, ¿sí? En la medida en que yo me vaya familiarizando con la teoría, es la que me va a ir indicando qué mirar en la observación en terreno y qué preguntar a un experto. En la medida en que esté entrevistando al experto, el experto me dirá qué leer de la teoría y qué mirar en la observación en terreno. Y en la medida en que esté en la observación en terreno, me va a indicar la cuestión empírica de qué buscar en la teoría y qué preguntar a un informante clave o a un experto. Estas tareas son simultáneas, paralelas, pero estas tres tareas permiten que un problema, cualquier problema de la realidad, se convierta en un problema de conocimiento científico. Y esta es una pregunta que está en el domiciliario. ¿Sí? Fíjense que otra tarea que tienen en el domiciliario es que hay un problema que es el problema del currículum oculto. Y a ustedes se les pregunta cómo podrían plantear y formular, ¿sí?, un problema de conocimiento sobre el currículum oculto. Si nosotros entendemos que el currículum oculto es aquello que ocurre en las aulas o en la institución educativa, pero de lo que no está escrito o establecido o normado u oficial, ¿cómo podríamos formular un problema de conocimiento? Para eso hay que familiarizarse con la definición de lo que es currículum oculto, o sea, hay que ir a la teoría. También hay que preguntar a un informante clave y experto qué es el currículum oculto, cómo se expresa, cómo se manifiesta, y más que nada en una institución educativa, ¿sí?, o en el ámbito de nuestras aulas o para nuestros grados, ¿sí? Y después hacer una observación en terreno de cómo se da el currículum oculto, ¿sí? El hecho es que ustedes tienen que estar en condiciones de plantear y formular. En la diapositiva de clase, ¿sí?, ahí se les plantea un ejemplo de una pregunta de conocimiento cualitativo y etnográfico. Por ejemplo, ¿cuáles son las percepciones que los docentes del Colegio San José de la provincia de Tucumán
construyen respecto de su práctica docente en relación al currículum oculto en el año lectivo 2017? Esa es una pregunta de conocimiento. Pero yo, para poder haber hecho esa pregunta, sí o sí tengo que conceptualizar lo que es currículum oculto, conceptualizar lo que es práctica docente, tengo que haber observado en el colegio las prácticas que se despliegan para poder formular esta pregunta. Entonces, ¿cuáles son las percepciones que los docentes del Colegio San José de la provincia de Tucumán construyen respecto de su práctica docente en relación al currículum oculto? Año lectivo 2017. Es muy importante, definirlos espacial y temporalmente al problema. Y por último, una pregunta que tienen en el domiciliario, pero que está en la diapositiva y que también ha sido explicada durante la clase, es ¿qué se entiende por descripción densa y cuáles son sus componentes, la descripción viva y la descripción argumental? ¿Y qué es la descripción viva y qué es la descripción argumental? Aún así, la bibliografía que está adosada en la plataforma acompaña, ¿sí?, a estas preguntas que están en el domiciliario. En realidad, ustedes tendrían 3 preguntas en el domiciliario, 2 son más un componente teórico y la última, a la hora de construir un problema de conocimiento y concretamente la pregunta de conocimiento, es una tarea práctica, ¿sí?, que, como les digo, ustedes ahí tienen la diapositiva y que por cualquier cosa también me pueden consultar a través del foro de dudas y consultas. Vuelvo a decirles, en la diapositiva ustedes tienen un modelo de lo que es la descripción densa. Por supuesto que solamente estoy planteando 2 párrafos para que ustedes vean cómo se hace jugar, o cómo se hace conjugar, mejor dicho, la descripción viva de la descripción argumental. Por último, el examen integrador apunta como tarea a que ustedes elijan un problema de la realidad y una vez que ustedes decidan trabajar con una problemática, construyan el estado del arte de esa problemática. El estado del arte es la cuestión teórica, es la cuestión conceptual, es el marco teórico, son los antecedentes del problema. Entonces, es muy importante que ustedes puedan citar la fuente de donde sacan los conceptos, las características, el desarrollo del estado del arte. En la plataforma ustedes se van a encontrar con un modelo de estado del arte, para que ustedes tengan un modelo a la hora de poder construir su propio estado del arte en pos de la problemática que ustedes seleccionen. Esa tarea no debe superar más de 5 páginas, ¿sí?, en hoja 4, letra Arial 11, interlineado 1,5. Ustedes deben, a la hora de hacer el integrador, respetar 2 consignas, que tiene que ser un problema y de ese problema solamente trabajar el estado del arte. Y ese estado del arte debe respetar el formato que solicita el integrador, es decir, no más de 5 páginas en el tipo de letra, tamaño de letra y en el interlineado, 1,5. Lo que quiero que adviertan de este espacio es que ustedes diariamente hacen etnografía, ¿sí? Vuelvo a decir, cuando llevan los registros de las trayectorias escolares de sus alumnos, de las evaluaciones o de los contenidos que van incorporando sus alumnos, ¿sí?, o cuando los directivos hacen de ustedes las evaluaciones, eso podríamos decir que son una de las tareas de la etnografía. Lo que le estaría faltando, podríamos decir, es ese componente teórico, que sería la descripción argumentativa, para darle un alcance o para que tenga una relevancia como método científico. La etnografía
vuelvo a decir, es lo no documentado, es lo que está por detrás, es lo alternativo, es lo oculto o lo inconsciente. Hay algunos que sostienen que la etnografía es como lo dado o lo obvio. Entonces nosotros, para poder hacer una buena etnografía, hay que estar presente en el lugar en donde se expresa el problema, en donde se lleva a cabo el problema, y poder hacer, con esa descripción, poder hacer evidente aquello que está como obvio o como dado. Les vuelvo a recalcar, no se olviden el tema del domiciliario y el integrador. Fíjense perfectamente el tema de las fechas. Recuerden que el domiciliario, la fecha de presentación es hasta el 5 de junio y el integrador es el 16 de junio, día en el que van a cursar el próximo espacio curricular. Bueno, muy agradecida, me pongo a su entera disposición, permanentemente entro a la plataforma, así que cualquier duda que tengan, está el foro de dudas y consulta. Muchas gracias, chicos. Suerte.